Me estoy yendo de ti. He decidido una vida en soledad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante la celebración por la graduación universitaria de mi hijo, en un restaurante elegante donde nos reunimos. Pilar, mi esposa de 25 años, todavía sostenía su copa de champaña levantada y su explicación, que debía dar su discurso de felicitación, fue interrumpida. El sonido de tenedores y cuchillos quebrándose quedó en silencio. Las conversaciones se quedaron a medias. Cerca de 40 pares de ojos estaban dirigidos hacia Pilar y a mí, esperando mi reacción. Lágrimas, gritos, un momento dramático de salida repentina. Pero yo sonreí. Felicidades por ser honesto. Me llamo José López. Tengo 52 años y, hasta ahora, me había desempeñado perfectamente en el papel de esposo leal y padre. Había pospuesto mis propios sueños profesionales para apoyar a Pilar en sus 2 emprendimientos laborales, 3 cambios de carrera y múltiples etapas de autodescubrimiento. Casi crié a nuestro brillante hijo Diego por mí mismo, ahora sentado a mi lado, con su gorro de graduación aún en la cabeza, con una expresión de miedo congelada. Desde el rincón de mi ojo, puedo ver a Miguel Fernández, el novio mucho más joven de Pilar, sentado en la mesa de atrás con algunas personas. Estas personas habían sido mis amigos durante años y, aparentemente, sabían todo sobre mí, pero no me habían contado nada. Miguel, además, con quien compartimos noches de Navidad, es alguien cuya carrera escuché en conversaciones anteriores. Sin embargo, mantuve la calma y, desde el interior del bolsillo de mi chaqueta, saqué una carta. La puse cuidadosamente junto al plato de Pilar. ¿Qué es esto?, preguntó, con una expresión de triunfo que se desvaneció. Lo leerás después, respondí con una voz tranquila. Volteé hacia Diego. Su rostro se había pálido. Lo besé en las mejillas. Estoy orgulloso de ti, hijo. Hoy también es un día para celebrar tu éxito. Luego, me levanté, me acomodé la chaqueta y dirigí unas palabras a los sorprendidos comensales. Por favor, disfruten su comida. Les deseo un buen día a todos. Después salí del restaurante, con la cabeza en alto y una ligera sonrisa en mi rostro. Mientras sentía que el mirar de la multitud se centraba en mí, la puerta se cerró con peso, evitando que comenzaran murmullos de preocupación. Al salir, el calor del verano en agosto me golpeó como una pared, pero eso me alegró. Por primera vez en años podía respirar profundamente. Atrás, escuché que se abría y cerraba la puerta del restaurante, y luego oí la voz de Pilar. Ahora, una voz insegura, aguda y alarmada. José, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? Yo simplemente seguí caminando con una pequeña sonrisa. La carta que le di fue el comienzo de la venganza que había planeado desde meses atrás. Cuando nos casamos, siempre fui el práctico. Pilar sueña en grande, toma riesgos, mientras que yo aseguraba la estabilidad de nuestra familia. Yo era quien ahorraba para la educación de Diego. Pilar, mientras tanto, hacía intentos de negocios fallidos o invertía botín en sus gastos lujosos. Yo, como gerente financiero, trabajaba horas extras en Finanzas Ibéricas S.A. Pilar, presa de una crisis de mediana edad, dejó su puesto estable y empezó a vender muebles hechos a mano. Pero esa empresa fracasó en aproximadamente 6 meses. Ya me di cuenta de que estaba aburrido en esta empresa. Tenía mis propios sueños, como abrir una consultoría financiera que había estado postergando constantemente. Después de que Diego se graduara y Pilar lograra cumplir sus sueños, me prometí que lo haría. Hace 3 meses noté irregularidades en nuestras cuentas conjuntas, transferencias pequeñas a una cuenta que no reconocía. Yo, quien había gestionado las finanzas familiares durante 20 años, identifiqué esas anomalías como una bandera roja. Podría haber enfrentado a Pilar de inmediato, pero decidí no hacerlo. Tal vez fue intuición, o quizás
La distancia creciente entre nosotros el año pasado fue la causa. En lugar de eso, empecé a investigar en silencio, y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Pilar, durante más de un año, había trasladado sistemáticamente fondos a una cuenta separada. Además, gastaba el dinero conjunto con Miguel, en hoteles lujosos, en comidas juntos. Y mientras hacía todo eso, me decía que necesitábamos apretarnos el cinturón para la jubilación. Luego, encontré mensajes cortos en su teléfono que no bloqueaba. Planificaban una nueva vida juntos. Mensajes que indicaban que pronto serían libres. Mensajes sobre lo que planeaban después de la graduación de Diego. Y también mensajes que describían el día en que Pilar decidió abandonar nuestro matrimonio. Lo que Pilar olvidaba, o quizás nunca comprendió completamente, era que llevo 30 años siendo un experto en finanzas. Podía entender las huellas del dinero, seguir la pista de los bienes. Pero lo más importante, recordaba el acuerdo de sociedad que firmamos hace 25 años, cuando ella tenía más dinero familiar, y que ella insistió en querer esa póliza, irónicamente, para proteger sus ganancias futuras, y que incluía una cláusula de infidelidad que la liberaría si decidía abandonarme. Mientras Pilar preparaba su huida con Miguel, yo ya tenía mi archivo listo. Consulté con abogados, documenté cada transferencia secreta, probé las historias de amor, preparé la demanda de divorcio. Lo planifiqué todo perfectamente. Sabía que Pilar quería esperar hasta después de la graduación de Diego para hacer un gran anuncio. Lo que ella no esperaba era que entregaría la demanda de divorcio en la mañana del día de la graduación antes de su planeado anuncio. Gracias a que tenía documentos almacenados en un lugar seguro, inaccesible para ella, ella no sabía que siempre estaba 3 pasos adelante. No regresé al restaurante. En lugar de eso, fui a nuestra casa colonial, en la histórica zona de Andalucía, que compramos hace 15 años. Sabía dónde estaba Pilar, y a través de los mensajes cortos, supe que ella había prometido la casa a Miguel. Estacioné mi coche en la entrada del jardín y entré pacíficamente. Había dejado ese lugar vacío durante más de 10 años. Todo parecía igual. Las fotos familiares en las paredes, el antiguo reloj de antigüedad de mi padre, el sofá de cuero desgastado en el que alguna vez soñamos con nuestro futuro juntos, pero todo había cambiado. Subí al ático, entré en la habitación principal y abrí el armario. La ropa de Pilar ya estaba empacada en maletas. Solo quedaban unos pocos vestidos. Había escondido sus maletas en la parte trasera y ya estaba lista para su partida planificada para mañana. Me sonreí ante su previsión. Siempre fue cuidadosa con su forma de vestir, pero en las cosas importantes era descuidada. Mi teléfono empezó a sonar sin parar con mensajes, de amigos del restaurante, de Diego, incluso de Diana, la hermana de Pilar, que había venido a la graduación. Solo respondí a los mensajes de mi hijo. Estoy bien. No es una carga que debas llevar tú. Disfruta de tu día de graduación. Hablamos esta noche. Te quiero. Durante años, protegí a Diego de la realidad. No quería que el drama familiar ensombreciera sus últimos días. Sabía que me enojaría, pero también sabía que al final entendería. Diego heredó tanto mi practicidad como mi inteligencia. Gracias a esa poderosa combinación, se graduó con honores. 3 horas después, al escuchar el sonido del coche de Pilar en el jardín, miré por la ventana. La puerta fue golpeada rápidamente. «José», gritó. Su voz resonó en la casa. «¿Dónde estás?» Estaba en la sala, revisando documentos en mi portátil con calma. La cerré cuando ella salió de la habitación, con el rostro enfadado enrojecido y en la mano un sobre. «¿Qué significa esto?», preguntó, señalando los documentos. «Una solicitud de divorcio», le respondí con calma. «Pensé que eso encajaba bien con tus planes», continué. «Quieres empezar una nueva vida.
Yo solo facilito el proceso. No tenías derecho, dijo ella. Sí tenía, contesté, con la voz tranquila. Todas las decisiones son nuestras elecciones, Pilar. No hay obstáculos delante de ti. El contrato prenupcial terminó hace unos años, dijo de repente con soberbia. Eso dicen todos los abogados. Una pequeña sonrisa atravesó mi rostro. En realidad no es así. La cláusula 12 dice que la cláusula de fidelidad permanecerá vigente durante toda la duración del matrimonio. Tu abogado debería habértelo explicado. Espera, ¿y tú no contrataste tampoco a un asesor?, añadió ella. Su rostro se contrastó con la incredulidad, y al entender la verdad, su significado se profundizó. Cuanto más insistía en proteger su posible fortuna, más claro era que ese prenup acabaría por hacerla perder todo: la casa de vacaciones en Savannah, su participación en las cuentas de la jubilación, la gran jugada en el restaurante, su anuncio más costoso, fue su última apuesta. Esto no me puedes hacer, dijo Pilar, desplomada en el sofá. Construimos esta vida juntos y tú eliges terminarla, le dije, aunque no era como planeaba. Ella miró su teléfono que vibraba constantemente, lo vio, luego lo ignoró. Miguel, sin duda, se preguntaba dónde estaba ella y por qué no estaban siguiendo su plan cuidadosamente diseñado. Siempre fuiste cuidadoso, José, pero esto, con una calma diferente, intentó decir. Es un enfoque distinto. ¿Estamos todos ya calados por nuestro pasado? La observé. La mujer a la que amé durante casi 30 años. La mujer que siempre estuvo a mi lado con amor. ¿Cuándo cambió? ¿O siempre fue así y no me di cuenta porque era demasiado leal? Esto era nuestro pasado y significaba todo para mí, respondí con sinceridad. Por eso, mi traición me sacudió tan profundamente, dijo. Su expresión se suavizó momentáneamente, quizás viendo una salida. Quizás podamos solucionarlo. Cometí un error. La gente comete errores. No fue un error, Pilar. Esto, fue una jugada calculada que llevábamos más de un año planeando. Trasladaste sistemáticamente nuestras cuentas. Revisaste las propiedades que negociábamos con ella. Planeaban hacerme quedar mal y humillarme. Su expresión volvió a endurecerse. Estás exagerando. ¿En serio?, dije, tomando el teléfono, abriendo la aplicación de grabación y reproduciendo su propia voz. Le diré a José después de la graduación que terminé con ella. En un lugar público sería mejor. Nadie causará un escándalo delante de todos. Luego escuché la voz de Miguel. Y ni siquiera sabe de la plata. Otra vez Pilar. Suena como si se riera. Nada más. José confía completamente en mí. Es su talón de Aquiles. Su rostro palideció. ¿Grabas nuestras conversaciones?, preguntó ella. Porque se hizo con su consentimiento, no es ilegal, le expliqué. Y eso también cuando se hace en mi propia casa. No grabé sus momentos privados con Miguel. Solo las conversaciones sobre su plan de fraude, en las que ella y yo habíamos colaborado. De repente, Pilar se levantó, visiblemente nerviosa. Necesito hablar un momento. Claro, dije. Quizás con un buen abogado sería un buen comienzo. Me quedaré con mamá hoy. ¿Con mamá?, respondió ella desconcertada. La casa de mi hermana. Entregué mis ojos. En realidad, ella dijo que ella estaba bastante enojada contigo. Fue la primera que te descubrió en la Navidad pasada, a ti y a Miguel. No me lo dijo de inmediato. Ella confrontó primero. ¿Me obligarías a escoger mi propio lado?, preguntó Pilar con tristeza. Susurró. La gente me está traicionando. Recogí su bolso y la pequeña bolsa de noche que había preparado momentos antes. Tienes que desalojar el apartamento antes de mañana por la noche. Si no, cambiarán las cerraduras. Mientras caminaba hacia la puerta, Pilar me llamó desde atrás, desesperada. ¿Qué va a pasar con Diego? ¿Alguna vez pensaste en cómo esto afecta su vida? Me detuve.
Finalmente mi actitud de ira se quebró. No uses a nuestro hijo como escudo, Pilar. Cuando planificaste tu nueva vida junto a Miguel en la playa, ni siquiera pensaste en él. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, ella lo miró y suspiró profundamente. ¿Hay algún problema?, pregunté. Miguel ya está en el apartamento. Llevó sus cosas allí. No pude evitar sonreír. ¿El apartamento con doble nombre? ¿El contrato de alquiler que firmaste el mes pasado? Pilar asintió, pareciendo sorprendida. Quizás quieras verificarlo con la oficina de hipotecas. Esa solicitud fue marcada por problemas de crédito y no se completó. El agente inmobiliario llamó a nuestro teléfono de la casa para verificar los datos. Yo me encargué de eso. Salí por la puerta y la dejé aceptar su nueva vida. Su plan perfectamente trazado para su nuevo comienzo se deshacía más rápido de lo que ella podía imaginar. Ana vivía en una encantadora cabaña en un barrio cerca del centro, en la Facultad de Literatura de la universidad. Cuando llegué, me recibió con un abrazo muy fuerte. Escuché de Diego, dijo, jalándome hacia adentro. ¿Estás bien? Estoy mejor que en pensar, confesé, y fuimos a la cocina. Allí, una botella de vino ya estaba abierta. Nunca pensé que Pilar haría tal demostración, dijo, llenando 2 copas. En un restaurante frente a todos, enloqueció. Le expliqué, sosteniendo mi copa, que eso era solo para humillarme. Fue una decisión pública, así no tendría que responder y no parecería histérica. El rostro de Ana se ennegreció. Mi hermana siempre ha amado el drama, pero esto, ella nunca me habría esperado que hiciera. Nos sentamos en la sala, rodeados de plantas en macetas y una biblioteca. Ana nunca se casó, eligió su independencia y su carrera académica. Durante años envidié su libertad. ¿Qué había en esa carta que la enfadó tanto?, preguntó. Le expliqué el contenido, la solicitud de divorcio, las pruebas de su engaño financiero y, lo más importante, mucho más que eso, el acuerdo prenupcial que la iba a humillar y que había planeado. ¿Un prenup?, bromeó, riendo. Recuerdo que cuando lo firmó, insistió mucho. Mi padre le dio el dinero para su primer trabajo y ella estaba muy preocupada por protegerlo, rió. El sabor irónico quedó en mi boca. Esto es cruel. Mi teléfono sonó. Era Diego. Respiré profundo y contesté. Papá, dijo de inmediato con voz tensa. Voy a ir a casa de mamá. No hace falta, respondí. Ya casi estoy allí, cortó. Mi madre dice que estás completamente loco, que planeaste esto hace meses, y cuenta cosas horribles. Por supuesto, eso era típico. Pilar siempre reescribía lo que iba a contar, tergiversando la historia en su favor. Déjalos que hablen, dije. La verdad saldrá a la luz pronto. Ana cruzó los brazos y dijo, creo que, en esta situación, la persona más sensata solo puedo ser yo. Este caos lo creaste tú, Pilar, le dije con firmeza. Yo era quien durante años había calmado conflictos, suavizado tensiones y mantenido a todos en armonía. Ese rol era agotador y finalmente lo dejé. Las cuentas permanecerán congeladas hasta que termine la audiencia preliminar, dije con calma. En 2 días, el tribunal determinará la distribución adecuada de los bienes. ¿2 días?, se sorprendió Pilar. ¿Qué debo hacer durante estos 2 días? Qué suerte que tienes una cuenta personal, le recordé. El dinero que has transferido en el último año a esa cuenta debería ser suficiente. La cabeza de Miguel se giró hacia Pilar. ¿Tienes una cuenta separada y cuánto hay en ella? Emergió una dinámica interesante en esa interacción. Claramente, Pilar tampoco era completamente honesta con Miguel. Pilar ignoró su pregunta. Esto es un acto de venganza, José. Esto no es típico de ti. Quizás nunca me conociste realmente, respondí. Y también veo que en realidad nunca me conociste. Diego se dirigió hacia Miguel.
No sabías que ella haría una declaración así en su graduación, ¿verdad? Miguel pareció avergonzado. Pensé que te lo diría en privado, a ti y a papá. La noticia de hoy fue inesperada. Pilar le lanzó una mirada llena de traición. Las grietas en su relación ya habían comenzado a formarse. Ustedes dos deben irse, dijo Ana con decisión. Hoy ya lastimaste a Diego lo suficiente. ¿No notas que las relaciones cambian? A veces, las personas se separan. El rostro de mi hijo se endureció como nunca antes lo había visto. Lo que entiendo es que tú, que ni siquiera le das a mi padre el derecho a una conversación privada, eres un cobarde, dijo. Y lo que entiendo yo es que tú nunca me conociste de verdad, respondí. Diego habló. Por favor, vete, mamá. No puedo soportarte. Luego, un silencio tan alto y pesado que casi me quedó sordo. Finalmente, Pilar se dio la vuelta y quiso irse, y Miguel la seguía. Al acercarse a la puerta, se detuvo y me miró. Esto no termina aquí, José. Voy a luchar, dijo. Nos miramos a los ojos. Que tengas buena suerte, respondí. Mientras ellos se iban, Diego cayó a mi lado en el sofá, con la mirada vacía. Jamás había hablado así con mamá, dijo. Le puse un brazo en el hombro. Levantarse por lo correcto a veces duele. Ana nos trajo vino fresco. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Reflexioné sobre eso. Realmente, respondí, que esta finalización sea solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar se llevó a cabo en una pequeña sala de audiencias en una mañana lluviosa de martes. Yo y mi abogado Luis estábamos allí. Pilar, por su parte, llegó rápidamente con un abogado que había contratado. Su abogado, un joven socio especializado en derecho corporativo y no en derecho de familia, no era un buen representante. La mala elección de Pilar por su abogado fue otra consecuencia de la prisa en la que había planeado todo. La jueza era una anciana con una mirada penetrante y poca paciencia para dramatismos. Revisó cuidadosamente el acuerdo prenupcial. Este documento parece estar en orden, dijo, dirigiendo su mirada a través de sus gafas desde sus ojos agudos hacia el abogado de Pilar. ¿Tiene alguna objeción a su validez? El joven abogado aclaró la garganta. Señora juez, creemos que ha pasado el período de validez de este acuerdo, dijo. El artículo 18 claramente indica que su duración se limita a la duración del matrimonio y a los procedimientos legales relacionados con la disolución. La jueza leyó en voz alta. Su fecha de caducidad no está especificada. Pilar se inclinó rápidamente hacia adelante y susurró urgentemente a su abogado, lo que causó que él se viera cada vez más incómodo. Además, la jueza continuó. Las evidencias acerca de transferencias sistemáticas de fondos parecen violar los requisitos de transparencia financiera establecidos en el artículo 23. Revisó los papeles. Luego, levantó la vista. Se decide el bloqueo de las cuentas conjuntas hasta que se realice una revelación financiera completa. La cuenta personal de la señora López permanecerá accesible para ella. La casa familiar, durante el proceso de divorcio, según la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial, será retenida por el señor López. La cara de Pilar se ensombreció, enrojeció. Esto realmente parece una broma, dijo, en voz tan alta como para que todos la escucharan. La jueza le lanzó una mirada dura. Señora López, le recomiendo que revise con más cuidado el acuerdo que firmó. La Corte no siempre tolera esto. Después del juicio en el sur, en 30 días, se realizará otra audiencia después de completar la inspección. Al salir de la sala de audiencias, Pilar me alcanzó en el pasillo. José, por favor, necesitamos hablar razonablemente sobre esto. Haber estado juntos durante 25 años debería significar algo. Eso fue todo, respondí, hasta que decidí que ya no lo era.
La dejé sola en el pasillo del tribunal. Ella comenzaba a darse cuenta del peso de sus decisiones. Rápidamente, los rumores se extendieron en nuestro círculo social. Mis amigos me llamaban todos los días, algunos ofreciéndome apoyo, otros solo buscaban chismes. Con una actitud seria sobre los detalles, solo les dije, Pilar y yo nos estamos separando. Cosas así pasan, solo eso. Por otro lado, la máscara que Pilar cuidadosamente había construido empezó a caerse lentamente. La imagen de mujer exitosa, comprometida con su familia y fuerte que había creado, se volvía irreparable. El congelamiento financiero le impedía cumplir con las promesas que le había hecho a Miguel. Miguel no tenía ninguna propiedad, y él también había confiado en Pilar. La propiedad en la playa, presente en sus planes, no se realizó. Pagó un depósito por un coche de lujo, pero tuvo que cancelarlo. 2 semanas después, Ana me llamó por teléfono. Su voz era alegre y ligera. ¿Qué fue lo último que supiste? No. Al parecer, Miguel se había dado cuenta de que los negocios de Pilar no iban tan bien como ella decía. Resultó que no tenía los ahorros sustanciales que ella había mencionado. Le dijo a su amigo Antonio que no tenía intención de salir con alguna mujer con problemas financieros. No podía evitar sonreír. Siempre fue buena en jugar a hacer conexiones, dije. En ese momento me estaba reconstruyendo a mí mismo. Siempre, mi seguridad financiera independiente era diferente de nuestras cuentas conjuntas y me proporcionaba libertades que Pilar no esperaba. Alquilé una pequeña oficina en el centro de la ciudad y empecé a crear la consultoría que había sido mi sueño durante años. Mis primeros clientes fueron 2 mujeres que acababan de divorciarse. A través del boca a boca, fui ganando más clientes. Ayudaba a las personas a entender sus finanzas en grandes cambios de vida, como divorcio, viudez y cambios de carrera. Este trabajo me resultaba mucho más satisfactorio que mis tareas en la empresa. Diego había comenzado a trabajar en una agencia de marketing en Madrid y me llamaba regularmente. Estoy muy orgulloso, papá, dijo tras hablar de que su lista de clientes crecía. Ayudas en los momentos más difíciles de las personas. Solo hago lo que alguien que una vez me ayudó a mí me dijo que sería bueno que alguien hiciera por mí, respondí. Preparaba a la gente para lo que iban a enfrentar. Esto, en lugar de cuidar, se había convertido en una experiencia nueva y empoderadora, guiada por la especialización que necesitan, en vez de solo brindar cuidado. La audiencia final de divorcio, para mí, comenzó en un momento que no esperaba y en un día apropiado. Era nuestro aniversario, un final apropiado para casi 30 años de mi vida. Pilar parecía cansada y agotada. Más tarde supe que su trabajo ya estaba teniendo dificultades sin mi apoyo financiero y orientación. Miguel ya se había ido. En realidad, estaba saliendo con un desarrollador inmobiliario en Barcelona. La mayoría de nuestros amigos en común se habían alejado de ella al enterarse de su historia de engaño. El tribunal aprobó completamente el acuerdo prenupcial. Pilar salió con sus objetos personales, su trabajo en dificultades y el dinero de su cuenta privada. Después de pagar a su abogado, le quedó apenas suficiente dinero para asegurar incluso un pequeño apartamento. Yo, por mi parte, seguí manteniendo en secreto nuestra casa, mis cuentas de jubilación y el 70% de nuestras inversiones conjuntas en caso de traición, como se especificaba en el acuerdo prenupcial. La justicia se hizo de manera justa. El documento en el que Pilar insistía para protegerse había provocado su caída. Al salir del tribunal, Pilar se acercó a mí una última vez. Cometí un gran error, dijo en silencio. ¿Podemos tener otra oportunidad? No, respondí, cortando sus palabras. Era suave, pero firme. Esa puerta se cerró. Entiendo, dijo ella, y esta vez sentí que ella realmente entendía. Espero que seas feliz, José. Te lo mereces.
Quizá esas fueron sus primeras palabras honestas hacia mí en años. 6 meses después, mi empresa de consultoría, Consultores Afín, SL, había avanzado bastante. Había cambiado mi pequeño despacho por un espacio más grande y contratado a 2 socios. Me había enfocado en ayudar a mis clientes, especialmente durante grandes cambios en sus vidas, a asegurar su futuro financiero. Diego me visitaba con frecuencia y sentía orgullo por lo que hacía. En una visita dijo lo siguiente: ¿sabes qué es lo irónico? Que si solo tuviera sido honesta, quizás todo habría sido en parte suyo también. A veces, las personas no ven más allá de lo que quieren en ese momento, respondí. El hombre que alguna vez definió como el esposo de Pilar y el padre de Diego descubrió una nueva identidad: mentor, empresario y defensor. En el restaurante, el sobre que le di a Pilar no solo era parte de mi plan de escape, también era una puerta consciente. Detrás de él había no solo venganza, sino también renacimiento. Al asegurar mi futuro financiero, recuperé algo mucho más valioso: a mí mismo.